Bueno, la clase pasada, las últimas dos clases, estuvimos viendo todo lo que tiene que ver con el velamen, teoría de la vela, cómo funcionan las velas. La vez pasada vimos la clase anterior a esta, vimos todo lo que tenía que ver con la vela mayor, y ahora vamos a entrar en lo que sigue, que sería la vela de proa, y después de eso, cómo se triman, cómo se ajustan las velas, ¿sí? En cada situación de navegación. Así que bueno, vamos para adelante con esto. Velamen. Me lo voy a avanzar hasta el punto donde nos habíamos quedado. Los que navegaron el domingo, ¿se acuerdan qué rumbos de viento navegaron? Si fueron de aleta, de cómo fueron, En algún momento pusimos vinieron. viento en popa, pero también estuvimos orzando y derivando, Ok, ok. con lo cual creo que fue variadito. Sí, los debe haber paseado por todos lados. Ujú. Bien. Sí, sí, en todos los sentidos, Jorge. Un poquito por la aleta, un poquito orejas de burro. Bien. Bueno, Mientras nos veis. faltaba ver los controles de la vela de proa, que más o menos los teníamos. Hablamos de viento real, hablamos de viento aparente. ¿Eso más o menos lo entendieron, lo vieron? Sí, Perfecto, se los explicó Horacio. sí. Bien. Bien, de esto ya hablamos. Rizos, aquí estamos. Bien, velas de proa. ¿Estoy bien? Sí. ¿Se acuerdan que en algún momento hablamos de que para trimar la vela mayor, uno de los controles que teníamos era la driza? La driza es el cabo que se utiliza para izar la vela, ¿sí? Bueno, en este caso la driza se puede utilizar para tocar, para ajustar de alguna forma el embolsamiento de la vela de proa, pero la verdad es que rinde mejor. Se puede hacer, es decir, va a funcionar igual. Puedo adelantar o retrasar el embolsamiento de la vela cazando, es decir, tensando la triza o filándola un poquito, pero tiene más sentido hacerlo con el patín de escota, con la escota y tocando el popel, el style popel si hiciera falta, ¿sí? Es decir, al tensarla lo que va a pasar es que va a quedar una tensión en la vela en su parte delantera, ¿sí? Es decir, lo mismo que habíamos visto para la vela mayor, el tipo de curvatura y el aplanamiento de la vela en este lugar. Bien, lo mismo que para la vela de popa, digamos para la vela mayor, voy a cambiar a mi puntero rojo, así lo ven. Aquí está. Lo mismo que para la vela de popa, la vela mayor, cada vez que tocamos el stay popel, ¿sí? Es decir, tocamos este cable de aquí atrás, si lo tensamos, lo que va a suceder es que la punta, la parte superior del mástil se va a torcer, se va a combar hacia la popa, la parte central del mástil se va a combar hacia adelante, y al tensar aquí arriba lo que va a hacer es tensar también el stay proel, ¿sí? Este stay, el cable que sostiene el mástil desde adelante, con lo cual, si yo lo tenso, voy a perder la curvatura que tengo en este borde, ¿sí? Con lo cual le puedo cambiar a la vela su perfil de ataque, su perfil en el borde de ataque, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, acá si lo veo que este está ahí, ¿sí? Acá está, el barco está navegando, si ven la vela mayor, está navegando con la vela mayor bien abierta. Eso quiere decir que está navegando, si yo lo tuviera que adivinar, ¿qué diría? Está navegando, está ciñendo, está navegando de través, está navegando con vientos portantes.
más bien de aleta o de popa. ¿Qué les parece a ustedes? Y con la mayor así da toda la sensación de popa, pero Correcto, sí, fíjate que hasta la tiene apoyada acá, bien abierta, está pegando contra la cruceta acá arriba, con lo cual es claramente de popa. Ahí lo que hizo fue soltar el stay popel para que el palo se estire, digamos, se levante, pierda su curvatura y ofrezca la mayor cantidad de paño al viento posible. A su vez, acá Pero no... la de proa no hace nada, no está trabajando La de tanto. proa en este caso prácticamente hace muy poco. En realidad acá debe estar con un viento de aleta porque se la ve que tiene alguna forma, Esto tiene iba una a preguntar. curvatura, pero al Mm. soltar el stay popel, lo que se ve es que el stay de proa, es decir, el cable que va aquí adelante, ha formado una curvatura, ¿sí? Con lo cual esa curvatura me favorece que se forme esta curva en la vela acá, es decir, este embolsamiento acá. Si cazara el stay popel, esta curvatura se perdería, ¿sí? Es decir, quedaría un stay totalmente recto, ¿sí? Y se aplanaría la vela, ¿está? Es decir, que en el momento que aplano, es decir, caso el stay popel para aplanar la vela mayor, al mismo tiempo voy a estar aplanando la vela de proa, ¿sí? Y eso lo voy a hacer con vientos relativamente de moderados para arriba, es decir, cuando necesito sacarle fuerza, reducir la fuerza que genera la vela cuando trabaja como un ala, es decir, contracción alar, ¿ok? Ahora, no entendí eso. Vos decís que si la planás, Claro, en este sentido, cuando navego con vientos portantes, ahí no me preocupa mucho que tenga o no tenga una bolsa. Ahí lo que yo necesito es ofrecerle al viento, presentarle al viento la mayor cantidad de paño posible, ¿sí? En este caso, navegando en este rumbo, cuando veo que la vela mayor está toda abierta para este lado, lo que convendría acá es pasar la vela de proa a la otra banda, ¿sí? Y navegar en lo que habíamos definido como orejas de burro, es decir, como una vela para un lado y la otra vela para el otro, porque en este caso esta vela, si bien tiene alguna curvatura y parece que está trabajando, o tiene la vela mayor muy abierta, ¿sí? O tiene la vela de proa muy cerrada. Yo la veo portando, si no estaría flameando, con lo cual probablemente esté con un viento más desde aquí, desde aleta, Caleta. Mm. ¿sí? Si estuviera en un popa redonda, sí, pasate la vela de proa para el otro lado, y así le sacás, le haces rendir, porque si no, esta vela va a estar flameando, ¿sí? Bien. Esto sí es interesante porque es propietario de la vela de proa, que es lo que llamamos el patín de escota, ¿sí? ¿Vieron que los barcos tienen aquí al costadito? A ver si se ve acá. Aquí está. Se ve que tienen dos guías, dos rieles sobre cada banda, que son estos de acá, este chiquitito de acá, y acá hay otro un poquito más largo, ¿ok? Es decir, acá veo dos rieles. ¿Está? Este, y acá tiene otro más. Este en general van a encontrar uno solo. En algunos barcos donde pueden montar hasta dos velas o quiere ajustar las velas mucho más finito, es decir, si yo tengo un patín de este lado, quiere decir que puedo cerrar la vela mucho más hacia la línea de crujía. La línea de crujía para Verónica es el eje central del barco, ¿sí? Es decir, la línea perpendicular que corta, o el plano que corta el barco al medio longitudinalmente. Este patín se puede mover hacia adelante o hacia atrás, ¿ok? La escota, que es este cabo que baja desde el puño de la vela, ¿sí? Pasa por el patín y de aquí, de alguna forma, llega hasta los molinetes, ¿ok? De un lado y del otro del barco. En condiciones normales, la escota, lo voy a pasar a la siguiente. Bien, en condiciones normales, cuando yo voy navegando, lo que voy a buscar es que la escota esté configurada como una proyección de la perpendicular del gratil de la vela. Este es el gratil de la vela, ¿sí? El borde de ataque de la vela. Si yo a ese borde le proyecto una perpendicular, que es esta, la escota debería seguir esa perpendicular. O sea, voy a tener que correr el patín para adelante o para atrás para lograr que la escota persiga o siga esa línea de esa perpendicular. ¿Qué me garantiza eso?
que cuando yo cazo de la escota, es decir, tiro de la escota, estoy tirando con la misma tensión tanto de la baluma, que es este borde, ¿sí?, como del pujamen. Es decir, estoy tirando parejo de los dos bordes de la vela. Con lo cual, la formación de la bolsa que voy a tener aquí en el medio va a ser parejita, ¿sí? Voy a tener una bolsa bien centrada acá en el medio, porque estoy traccionando de la vela de forma pareja. ¿Está? Ahora bien, en ciertos momentos yo puedo necesitar darle cierta forma a la vela para hacerla funcionar de una forma a la otra, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando hablemos de trimado. ¿Ok? Por ejemplo, en este caso yo lo que hice fue, acá, correr el patín de escota, lo llevé hacia adelante. ¿Ok? Con lo cual me queda, en lugar de una perpendicular, me queda una diagonal, ¿sí? En este caso voy a estar tirando, ya no voy a estar tirando parejo de los dos bordes de la vela, sino que voy a estar tirando más de la baluma, digamos del borde vertical, es decir, estoy tirando, al tener el cabo más verticalmente, está tirando con mayor tensión de este borde que de este borde, ¿sí? Con lo cual, cada vez que caso, es decir, en el momento que tiro de este cabo, ¿sí?, de la escota, este borde va a tender a aplanarse, mientras que este va a mantener cierta curvatura, ¿sí? Entonces me va a quedar una bolsa más adelantada, acá donde está esta zona, no sé si la ven, que es un poquito más oscura que esta zona de la vela, ¿ok? Esto me sirve cuando yo necesito generar tracción, es decir, fuerza de arrastre, lo que habíamos dicho del avión, cuando abre los flaps para darle mayor poder de sustentación durante el despegue, es decir, cuando tengo en el barco, o voy a arrancar el barco, es decir, pues está parado, acabo de izar la vela y necesito potencia para vencer la inercia del barco parado, entonces yo necesito generar fuerza acá adelante, ¿sí? O cuando tengo muy poco viento, ¿sí?, y necesito que ese poco viento me rinda con mayor rendimiento en esta vela de proa, entonces genero esta bolsa adelante. Entonces, ¿qué hago? Me voy adelante, corro el patín un poquito para adelante, ¿sí?, para lograr que este embolsamiento quede aquí. En el otro caso, si yo corriese el patín hacia atrás, como en este caso, ¿sí?, va a pasar lo contrario. Es decir, a correr el patín hacia atrás, lo que voy a hacer es tirar más del pujamen que de la baluma, ¿sí? Eso va a hacer que este borde quede más aplanado que este otro borde, ¿ok? La bolsa me va a quedar acá donde tengo esta zona gris. No me sirve mucho tener una bolsa acá, excepto que yo quiera quitarle fuerza a la vela, ¿sí? Es decir, estoy sobrepasado de fuerza, el barco va, estoy ciñendo y lo veo que se acuesta, que tiene mucha fuerza y el barco termina escorándose demasiado porque el viento es demasiado para el tamaño de vela que tengo en proa, ¿sí? No la puedo cambiar, no la puedo recoger, es decir, no la puedo enrollar, es decir, no puedo reducirle el paño. Entonces, una forma de poder aplanar la vela y sacarle tensión es correr el patín hacia la popa y dejar que el aire excedente se escape por este borde que va a quedar acá abierto, ¿sí? Esto me genera como una cañería de escape, que el viento que sobra se va a escapar de la vela, ¿sí? Y le saco fuerza, ¿está? Le saco presión a la vela, el barco se va a enderezar otro poquito, se va a drizar, va a perder velocidad seguramente, pero voy a navegar mucho más cómodo, ¿ok? Obviamente, después, dependiendo de cada tipo de vela, no es lo mismo si trabajo como esta, que sería una especie de Genoa 3, ¿sí? Genoas tenemos Genoa 3 que anda por acá, es decir, el puño de escota llega más o menos hasta la altura del mástil, un Genoa 2, donde el puño de escota está más o menos en este punto, y un Genoa 1, que es mucho más grande, donde el puño de escota puede estar acá. Dependiendo el tipo de vela que tenga, voy a tener que poner el patín para que se adapte a estas condiciones. Es decir, en principio, que quede la escota trabajando como una prolongación de la perpendicular del gratil, y para cada tipo de vela, ¿ok? Es decir, que lo voy a tener que mover para un lado o para el otro, dependiendo de la condición en la que esté navegando. ¿Está? Bueno, esto es este sería una especie de Genoa 1, Genoa 2, ¿está? Este puño que es el de escota
ya no está pegando contra el palo, sino que pasa la línea del palo. ¿Ok? Bien. ¿Te hago una pregunta? Señora. Eh, el otro día yo no recuerdo haber usado patín de escota, sino que directamente usamos los molinetes. Sí, los molinetes los vas a usar siempre, digamos, porque acá lo que va a suceder es que la escota sale del patín, seguramente la escota pasaba por el patín. Probablemente lo que no hayan hecho era tocar el patín, moverlo para adelante o moverlo para atrás, porque no hacía falta, digamos, por la cantidad, por el viento con el que estaban trabajando y el tipo de vela que no necesitaron tocarla en ningún momento, no le debe haber hecho falta moverlo, ¿sí? Pero siempre, digamos, te vas a encontrar con que, me vengo acá, la escota llega al patín y del patín va a ir al molinete, ¿sí? Que es este de acá, ¿ok? Y después con el molinete lo que haces es traccionar la vela, traccionar la escota. ¿Por qué el molinete? Y por la fuerza que te genera la vela. Digamos, en barcos chiquitos, cuando te navegás con poco viento, la escota la podés cazar, o, obviamente cazar, afilar o seguramente. La podés cazar, traccionar con la mano sin necesidad de un molinete, porque la fuerza que estás moviendo, es decir, la fuerza que hace la vela, no es suficiente para que te venza la mano, que te venza la fuerza de tu brazo. Ya con barcos de 20 pies para arriba, con mucho viento, te hace falta este instrumento, te hace falta el molinete, que básicamente es una polea, ¿sí? Cuanta más vueltas le das al molinete, ¿sí? Más fácil o menos fuerza hace en tu mano para traccionar la vela, ¿sí? En este caso es molinete más manija, ¿sí? ¿Ok? Después hay molinetes, yo no sé, el Guajira me parece que tiene molinetes más una mordaza en algún lado para trabar el cabo, ¿sí? Con lo cual tenés que Sí. mantener siempre el cabo asegurado al molinete, tirándolo con la mano, ¿está? Y dándole con la manija si necesitas hacer fuerza. Y después lo mordés en alguna mordaza. Después hay otro molinete que tiene, lo llama un self, ¿está? Una mordaza como los del mío, lo de mi barco, donde directamente queda mordida ahí. Más cómodo, básicamente es eso. Es la única diferencia. El stopper. El stopper, tal cual. Bien, un detalle respecto de los catavientos. Estas tiritas que están aquí, ¿sí? Y estas que están aquí, las van a ver en ambos lados de la vela, ¿sí? Quizás de un color de un lado y otro color del otro. ¿Está? Estos catavientos lo que me muestran, o lo que nos muestran, es cómo está fluyendo el viento alrededor de la vela, de un lado y del otro. Desde el punto de vista del trimmer, digamos, del tripulante que se encarga de ajustar las velas, él lo que va a buscar es que estos catavientos queden siempre horizontales. Estos y estos. Si tiene 3 filas, todas las filas. ¿Ok? Pues los catavientos lo que lo va a estar marcando, al igual que en la vela mayor, es cómo está pasando el viento a través de la vela. ¿Está? Si a mí, en cierta condición, yo veo que estos 3 catavientos, si estos dos están horizontales, mi vela está perfectamente trimada. ¿Sí? Me van a interesar más los del lado de barlovento, es decir, los lados donde entra el viento, que los del lado de sotavento. ¿Sí? Si veo que estos catavientos están horizontales, ¿sí? Y estos están como yéndose hacia arriba, es decir, hacen un rulito como para arriba, significa que en este borde de la vela, acá, de este lado, tengo una mayor abertura y el viento no está pasando normalmente. Todo lo que tengo que hacer es corregir eso moviendo el patín hacia un lado o hacia el otro, ¿sí? Hacia adelante o hacia atrás. Si el barco está, uno ya conoce el punto, el patín va a estar marcado, van a encontrar en algunos barcos que hasta en la superficie, digamos, en la cubierta del barco, tiene líneas marcadas que dice G1, G2, G3, que es para, bueno, si pongo un Genoa 1, tengo que poner el patín donde está la marca G1. Si estoy con un Genoa 2, tengo que poner el patín donde está la marca de Genoa 2, que ya la tiene marcada, digamos, es para facilitar la maniobra. Por si llega otro tripulante que no conoce el barco, le decís, moveme el patín al G2, ¿sí? Porque estoy con vela Genoa 2, ¿está? Ya están medidos. Es decir, lo que voy a tener que hacer es ajustar el patín dependiendo de hacia qué lado se me mueven
se me mueven los catavientos, es decir, se desvían los catavientos, ¿sí? Me pasé una, me parece, a ver. Bien, esto es lo que hablábamos antes en navegación con vientos portantes, es decir, con vientos donde las velas ya no funcionan como la ala del avión, sino como un plano de empuje, ¿sí? Donde el viento pega de plano sobre las velas. En este caso, yo necesito ofrecerle al viento la mayor cantidad de plano posible. Entonces lo que hago es, vela mayor, ya lo dijimos, la abro completamente, lo que tengo que lograr o lo que tengo que tener en cuenta es que el viento tiene que, es decir, tengo que mover la vela de tal forma que el viento, la dirección del viento sea perpendicular al plano de la vela. ¿Cómo me guío eso? Básicamente lo que puedo hacer es, por ejemplo, tomar la bandera del abanderamiento del barco como patrón de guía del viento. En este caso tengo la vela orientada para la bandera orientada para adelante, significa que estoy navegando en popa redonda, es decir, con el viento entrando desde este sector. Entonces voy a tirar la vela lo más adelante posible, ¿sí? Esta es la escota, ¿sí? Escota totalmente filada para que la vela se vaya adelante lo más posible. Este es el van, ¿está? El van cazado, es decir, tensado para obligar a la botavara a bajar. Esta es la botavara para obligarla a bajar y que la vela se estire, ¿sí? Y presente al viento la mayor cantidad de plano posible. Filo el stay popel, este lo filo completamente, y después del lado de la vela de proa tengo que buscar que se abra lo máximo posible. Entonces, ¿qué hago? Utilizo el tangón, ¿sí? Que es esta percha que tengo acá, ¿ok? Fíjense que el tangón no toma el puño de la vela, sino que toma la escota, es decir, la escota, el cabo que pasa por la vela, pasa por este puño de acá adelante, ¿sí? Y de acá va al puño de la vela, ¿está? Este es un tubo de aluminio que tiene dos ganchos en las puntas. Un gancho se toma al tintero, a una argolla que está en el mástil, que puede subirse o bajarse dependiendo de dónde quiero ponerlo. Y el otro gancho se toma al cabo que voy a tomar, en este caso a la escota de la vela. Y después ese tangón debería tener un amantillo, que es este cabito que está acá, ¿sí? Que lo que hace es sostenerlo para que no se caiga, e idealmente debería tener uno, que debe ser este que está acá, no, esto parece ser la escota. Debería tener uno que es el contramantillo, es decir, de la misma forma que tiene uno que la sostiene, tiene que tener otro que funcione como el van, es decir, que evite que se me vaya para arriba, para que quede en la misma posición posible. ¿Está? Configurado esto, y para asegurarme le ponemos alguna retenida a la vela mayor, es decir, algún cabo que evite que la botavara se vaya para el otro lado, es decir, trasluche, puedo navegar millas y millas en esa configuración que el barco va a ir derechito. ¿Ok? No necesariamente rápido, va a ir más rápido quizás en aleta que en viento en popa, pero va a navegar bastante cómodo. Bien, continuando con el patín. En este caso, aquí están usando velas, por el color de las velas, estos son velas de tormenta, ¿sí? Esto es una vela de capa, fíjense que la vela mayor está acá abajo enrollada en el mástil, ¿sí? Pongo mi puntero rojo. La vela mayor está aquí, atada, haciéndole un matambre contra el mástil. Y montaron esta vela, que es la vela de capa, ¿sí? Esta es una vela de tormentas. Generalmente las velas de tormentas son de colores llamativos para que quien está navegando en la misma zona pueda localizar el barco. En una tormenta lo que tenemos es un cielo, digamos, un horizonte como esto, todo blanco por la espuma del agua que está volando. Si yo tengo velas blancas y hay otro barco en la zona, le va a ser difícil localizarme y yo necesito que me vea para que no me lleve puesto. Entonces por eso se montan este tipo de velas. Primero, porque son velas adaptadas para trabajar en tormenta, velas con un paño muy rígido, parecido a una lona, y después de colores, naranjas, rojos, amarillos fuertes, como para que puedan ser vistos desde la distancia.
Y en proa un tormentín, que es este tipo de vela, una vela chiquita, ¿sí? Triangular, no llega a tope, llega más o menos a la mitad del stay, también muy rígida, tomada al centro, ¿sí? Con una pancita dependiendo del rumbo en el que estoy navegando. En este caso, aparentemente están navegando en una aleta, ¿sí? O prácticamente como un través, y están corriendo de esa forma, ¿ok? Bien, interacción entre las dos velas. Este video lo habíamos visto, pero da gusto volver a verlo otra vez. Este es un clásico, un velero clásico de madera. Es un... ¿Qué es? ¿Un ketch? ¿Qué tipo de barco les parece que es? Difícil, ¿no? La pregunta. Vieron que los tipos de barcos que navegamos nosotros, es decir, veleros de un solo mástil, se llaman sloop, ¿ok? Después hay de dos mástiles, en este caso este es un ketch porque la timonera, digamos, la forma rápida de darse cuenta es dónde está el timonel. Si el timonel está, si el timonel está a popa del palo, ¿sí? Esto es un ketch, fácil de localizar. En este caso, con dos palos, este se llama palo mayor, ¿sí? Y este el palo de mesana, ¿ok? Y acá está navegando con una vela de mesana, vela mayor, ¿sí? Una vela de stay, en este caso una trinquetilla, en este caso, una genoa, un yankee podría ser, el puño este está muy alto, y acá adelante una especie de asimétrico spinnaker montado sobre el caperol de proa, es decir, el enganche de proa. Si lo ven, van a ver que el barco navega muy lindo, ¿sí? Y cada tripulante está llevando una vela en particular. Este está mirando esta en particular, el otro del otro lado mirando trinquetilla, cada uno viendo una, porque en este caso necesito tener control sobre todas las velas. ¿Ok? Una pregunta. Sí. ¿El viento acá viene, puede ser de aleta, de babor? Parece de aleta, porque las velas están tiradas un poquito para adelante, parece bien de aleta, ¿no? O a un Pero lado, ¿es como mucho. necesaria tanta vela? ¿Qué tanto le cambia? La velocidad, esto corre como loco. Acá debe estar andando a 8 nudos o un poco más. ¿Pero no le saca una vela viento a la otra de estar...? No, porque lo tenés el viento entrando por una diagonal desde atrás, ¿sí? Debe estar entrando, digamos, por la aleta o a un largo, digamos. Están corriendo muy bien, se los ve que van recontra bien. Lo pongo de vuelta. Fíjense, apenas se ve en el video. Lo vamos a hablar un poquito más adelante. Lo retrocedo un poco, ¿sí? Fíjense la panza que hace el agua aquí abajo, ¿sí? Fíjense como que el barco navega sobre su propia ola, ¿sí? Genera, a ver si lo vemos de vuelta. Fíjense en el medio del barco, aquí, como que el barco va surfeando su propia ola que está acá atrás. ¿Ok? Cuando ustedes ven eso en un barco, significa que ha llegado a su velocidad máxima y está navegando, no solo por la fuerza de las velas, sino por esa ola que ha generado que la están surfeando, es decir, están corriendo sobre su propia ola. Y ese es el punto, teóricamente, de máxima velocidad del barco. ¿Está? Este es un barco de desplazamiento, es decir, el barco lo que hace es, a medida que avanza, desplaza el agua, tiene que ir peleando contra el agua, empujándola para poder avanzar, ¿sí? Ese es el punto máximo de desplazamiento de agua. Para poder vencer eso ya tiene que convertirse en un barco de planeo, como una lancha, poner motor, que la proa se despegue del agua y que vaya chapoteando en el agua como una lancha, ¿sí? Ese es el punto donde puede vencer esa barrera. ¿Está? Jorge, y Señor. está cercano a eso. Está en el Le faltaría máximo punto. Ya ahí por eso. Es decir, más que eso, es decir, si tuviera un poquito más de empuje,
¿podría llegar a planear sobre el agua? Es un barco muy pesado, le va a costar muchísimo empezar a planear. Bien, Para eso sí, primero necesitarías un casco distinto. Este es un casco en B, ¿sí? Es decir, si vos sacás el barco del agua, verías el típico casco en B de un barco de madera. Para que empiece a planear, a planear, lo que necesitas es que el casco sea un casco chato, ¿sí? claro. Como los Sí, veleros de sí. regata, entonces ahí sí se despegan del agua y levantan la proa y ves que la proa empieza a volar, ¿sí? Denme un segundo. Em, para que vean barcos planeando. Bueno, pasamos las propagandas de YouTube. En este caso tienen algo en particular que es esto que se llama, no sé si lo ven ahí, foils. Pero ven acá que la proa se despega del agua y que el barco va cabeceando, ¿sí? Y ahí está prácticamente patinando sobre el agua. Y fíjense que los cascos son bien planos. Es más, llevan dos timones, uno de cada lado, porque de momento que el barco se escora, el timón, si estuviera al medio, la mitad del timón queda fuera del agua. Entonces tienen que llevar dos timones, uno de cada lado, para que uno quede en el agua. Es decir, de este lado está el que está del lado barlovento, que es este lado, el lado donde entra el viento, el timón está fuera del agua. ¿Ok? Y acá tienen 4 velas. Fíjense, vela mayor y 3 velas en proa. ¿Ven ahí cómo levanta la proa y empieza a planear? Estos son barcos de 65 pies, es decir, unos 20 y pico de metros, 20 metros, ¿sí? El palo mide 75 metros, perdón, 75 pies, es decir, casi 30 metros de palo, tormenta al fondo, ¿sí? Esta gente navega abajo de las bajas presiones, ¿sí? Están buscando permanentemente viento fuerte para navegar con estas bestias, ¿está? Ven ahí la proa se levanta de vuelta. Y lo que buscan es eso, ¿sí? Y el barco está diseñado para eso. Mientras se corrió esta regata, que era la Volvo Ocean Race, ahí va el nombre, ¿sí? Auspiciada por Volvo, corrían 7 barcos. De esos 7 barcos, los barcos ganadores habían sido diseños de un argentino, ¿sí? De Juan K. Juan K, porque el apellido es impronunciable, empieza con K, ¿ok? Fíjense el tamaño del palo y de las velas con esta persona subida a tope de palo, ¿no? Son enormes, ¿ok? Bien. Perfecto. Bueno, Eso es como muy actual, ¿no, Jorge? este video debe tener 2 o 3 años. Este año se está Bien. corriendo lo que hubiera sido la Volvo Ocean Race, pero ya sin patrocinaje de Volvo, se llama The Ocean Race, sin el nombre del auspiciante adelante, ¿sí? Son Sí. veleros, se llaman One Design, es decir, hay un diseño estándar que todos los fabricantes deben seguir y fabricar el barco en función de una especificación estandarizada, de una clase, digamos, son veleros de clase. Y a partir de ahí se pueden hacer ajustes o no, pero todos corren el mismo tipo de barco, muy similares entre sí, con pequeños cambios. Solo pueden llevar un número acotado de velas, un número fijo de tripulantes. Dentro de esos tripulantes tiene que haber puestos específicos. En realidad son 11 más 1. Son 11 más una especie de, se lo llama media crew, es decir, el tripulante encargado de los medios, lo que sería un
Un community manager. Es el encargado de tomar los videos, de hacer los reportajes arriba del barco y de alimentar, digamos, a las redes sociales con todo lo que esa persona va llevando a bordo, ¿sí? Y su única tarea es esa. Después va un skipper, digamos, el capitán del barco, que cubre las funciones de táctico, dos timoneles, o 2 o 3 timoneles que se van turnando en horas, porque estos son regatas de larga distancia, van de puerto a puerto de larga distancia. Por ejemplo, la primera etapa parte del puerto de Valencia en España, en el Mediterráneo, hasta Ciudad del Cabo en África, ¿sí? Con lo cual es un recorrido, es cruzar el Océano Atlántico de un lado al otro, ¿está? Son 2 semanitas de navegación para esta gente. 10 días, digamos. Entonces, como tienen que navegar 24/7, tienen que turnarse, hacer turnos y guardias de navegación. Y después tripulantes, proeles y especialistas en cada una de las cosas. Un meteorólogo, es decir, un navegante que cumple las funciones de meteorólogo, para ir buscando las mejores condiciones para navegar, y después, obviamente, infinidad de sistemas que los mantienen conectados a tierra, ¿no? A la tripulación en tierra. Bueno, pero digamos, de ahí, de este tipo de regatas, nace todo lo que es nuevas tecnologías, es decir, lo que 5 o 10 años después se ve en los veleros de mercado, ¿sí? Es el equivalente a la Fórmula 1 y respecto a la industria Exacto, automotriz. exacto, exacto. Por ejemplo, ahora está de moda los barcos con foils, con aletas, ¿sí? Para favorecer que se despeguen del agua. ¿Está? Eso se está usando desde hará 3 años, 4, quizás un poquito más. Y recién ahora un fabricante europeo, Beneteau, está fabricando barcos de serie con foils, ¿sí? ¿Tenés idea si requiere de un equipo muy afilado para usar uno de esos barcos con foil? Porque, o simplemente cuando supera la velocidad solo se levanta y No, el al foil lo control tenés que sigue siendo poner, el digamos, mismo. lo montás vos, y después el barco con su propia velocidad va a levantar. Te va a servir en ciertas condiciones y en otras no, ¿no? Lo que hay que buscar es justamente eso, en qué condiciones sirve y en cuáles no. Pongo este. Seguramente de través. Sí, enseguida también, ¿eh? Claro. ¿Ven esta aletita acá? Ahí que tiene a los costados como dos aletas. Esto es la quilla, el quillote. Acá tiene esta acá, se ve levantadita ahí. Acá de este lado, Sí, ¿sí? Fíjense, ahí va patinando, apoyado en la aleta y apoyado en la aleta. Digamos, en la aleta del barco y en el foil del otro lado. Y todo el resto del casco despegado del agua. Con lo cual logran velocidades por arriba de los 22, 23 nudos sin ningún problema, ¿sí? Y acá están navegando en ceñida. Con lo cual, a su vez, como el barco se despega del agua, ya puede romper la inercia, digamos, de navegar en un fluido que lo mantiene en cierto rumbo, con lo cual pueden cerrarse, ceñir muy cerrados al viento, ¿sí? Jorge, ¿superan a los catamaranes? No, los catamaranes van mucho más rápido, son cascos mucho más livianos que estos. Un catamarán de regata puede pasar los 35 nudos sin problema. El tema en esta regata en particular, esta es la Vendée Globe, la vuelta al mundo en solitario, es que todo esto lo lleva un solo tripulante, ¿sí? Además, el quillote en estos barcos es basculante, es decir, se mueve para un lado o para el otro para compensar la escora. ¿Ok? Bien, Tipo péndulo, ¿no? da gusto verlos. Bueno, Beneteau, que es un fabricante, acaba de sacar un modelo que ya trae esto incorporado, ¿sí? Es, digamos, como para, llevándolo al mundo automotor, es como para el que se compra un Lamborghini o una Ferrari para andar por la Panamericana, ¿sí? Es decir, tiene las mismas prestaciones que un auto de competición, pero lo voy a usar para ir más rápido, nada más que para eso, ¿ok? No necesariamente quiere decir que voy a navegar más cómodo, ¿sí? Bien, volvemos al tema. Interacción entre las dos velas.
Acá empieza a trabajar lo que en algunas clases anteriores definimos como el efecto Venturi, ¿sí? ¿Recuerdan? ¿Lo hablamos? Sí. Bien. El efecto Venturi es básicamente el efecto por el que trabaja una turbina de un avión, ¿sí? Es decir, la aceleración del flujo de aire. En este caso, digamos, lo que ya habíamos visto en veces anterior. En este caso tengo el viento entrando de frente al perfil de las velas. Esta sería la vela de proa, ¿sí? Y esta la vela mayor, ¿está? En este caso, esta vela de proa pasa la posición del mástil, la pasa bastante largo, con lo cual podemos asumir que esto es un Genoa 1, ¿sí? Estoy ciñendo, las velas están bien cerraditas. Como el viento tiene que pasar parejo y llegar siempre a la misma velocidad al extremo, al tener que pasar por esta curva, digamos por la curva en la parte convexa de la vela, tiene que acelerar para alcanzar la velocidad de viento que lleva de este lado. ¿Ok? Con lo cual, como tiene que acelerar, me reduce la presión del aire de este lado. Y como desde el punto de vista físico los sistemas tienen que compensarse, la vela lo que va a hacer es tratar de moverse para este lado para compensar la diferencia de presiones. La baja presión relativa que tengo de este lado de la vela, donde tengo los signos menos, con la alta presión relativa, donde están los signos más. Es decir, la vela lo que va a hacer es generar un efecto de tracción, ¿sí? En este sentido, para tratar de compensar esa diferencia de presiones. Lo mismo sucede con la vela mayor. Las dos tiran hacia un lado. Después, el agua, es decir, en estas condiciones, si fuera un avión, el avión levantaría vuelo, ¿sí? Acá sucede que, en el caso de los barcos, en vez de tener las alas horizontales, las tengo verticales, ¿sí? Son las velas del barco. Con lo cual el barco debería irse de costado. El problema es que el barco está apoyado en el agua, que evita que se desplace de costado. ¿Por qué? Porque el propio casco lo obliga a moverse hidrodinámicamente en el sentido de la línea hidrodinámica del barco, ¿ok? Entonces, el movimiento del barco va a ser una especie de composición de esos dos vectores, digamos, del vector de movimiento del barco, en este sentido, más el vector de tracción de las velas. En estas condiciones, con el viento de proa, o viento, digamos, de esta sección, proa, enceñida, hasta un través, el barco se escora, ¿sí? Las velas se escoran, porque las velas justamente lo que están buscando es compensar esta diferencia de presiones, es decir, el barco se acuesta, porque las velas están buscando esto, compensar esa diferencia de presiones. De momento que yo logré esto, que el barco empieza a caminar, lo que puedo hacer es empezar a cerrar el ángulo, la distancia que existe entre la vela de proa y la vela mayor. ¿Sí? ¿Para qué? Para obligar a que el flujo de viento en esta zona pase lo más rápidamente posible. Si yo obligo al viento acá a acelerar, esta baja presión que tengo acá va a ser mucho mayor que la que tendría si solo estuviera trabajando con la vela mayor. ¿Ok? Con lo cual obligo a la vela mayor a generar más potencia de tracción que la que tendría trabajando sola. Es decir, al cerrar la vela y generar este túnel aquí, este túnel de Venturi aquí, lo que obligo a la vela mayor es a generar más potencia de tracción que la que necesitaría. Llega un punto donde esta vela no puede generar más tracción. Lo voy a ver, empiezo a cerrar la vela de proa, y lo que voy a ver en ese punto es que acá se me genera como una contrabolsa, ¿sí? Voy a ver como que la tela de la vela empieza a embolsarse hacia el otro lado. Eso significa que esta vela le está metiendo demasiada presión. Ahí tengo entonces que filar esta vela o cazarla mayor un poquito más, cerrarla un poquito más, o cerrar el pujamen aquí para aplanarla, ¿sí? O cazar la escota un poquito más, o filar la escota de la vela de proa para abrirla un poquito más. En los veleros de regata, que utilizan otra composición de telas mucho más rígidas, justamente para que no les pase eso, es decir, para que no se contraembolse la vela, ¿sí? Al tener acá una tela rígida, esa contrabolsa que se genera acá ya no va a suceder porque esta tela es rígida, ¿sí? Entonces ganan velocidad, aprovechan bien ese efecto Venturi, ¿ok? Por eso esos veleros de regata que ven con esas velas medio amarillas oscuras, grises, negras, ¿sí? O grises oscuros, es porque están utilizando un material más rígido para justamente aprovechar eso, ¿sí? Es decir, bien que la vela no se deforme
ante la fuerza del viento. Lo importante acá es que, digamos, esta fuerza, ¿sí? La fuerza de tracción aerodinámica, de tracción alar, cuando la vela trabaja como un ala, esa fuerza crece con el cuadrado de la velocidad del viento, ¿sí? Es decir, si tengo un viento de, pongamos, 5 nudos, ¿sí? Esto me está tirando como si fuera de 25 nudos, 5 por 5. ¿Ok? Es decir, en tracción alar, la fuerza de tracción aerodinámica de la vela es mucho mayor que cuando la vela simplemente se la pone como un plano de empuje. ¿Está? Es por eso que un barco en ceñida, ¿sí? En ceñida o a un descuartelar, digamos, en rumbos donde el viento lo tengo de la mitad del barco hacia adelante, el barco logra quizás mayores velocidades que navegando en popa, ¿sí? Con viento en popa. Por esto, porque el ala del barco, la vela del barco, al generar la tracción aerodinámica, está cuadruplicando, es decir, llevando al cuadrado la fuerza del viento. ¿Ok? Después dependo de la forma del casco para que el casco aproveche bien esa fuerza y no solamente el velero, sino lo que va a pasar es que el velero se va a acostar, se va a escorar por la fuerza del viento, ¿sí? Pero el casco no me va a ayudar. ¿Ok? Con lo cual el arquitecto que construye el barco, los arquitectos navales, tienen que encargarse de buscar justamente eso, es decir, un diseño donde ambas cosas trabajen en conjunto. Bien. Bueno, esto es más de lo mismo. ¿Hasta ahí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Quiero hablar de volver a este punto. ¿Alguna duda antes de volver a este punto? Vuelvo aquí. Bien, vamos a ver entonces, ahora en detalle, digamos, repasar en detalle, para cada situación de viento, ¿qué me conviene hacer? Y repasarlo, porque a partir de acá, digamos, el sábado vamos a salir a navegar, toco madera, ¿sí? Así que mañana veamos cómo armamos las tripulaciones, es decir, vamos a hacer lo mismo de siempre, en qué horario puede salir cada uno, y a partir de ahí armamos las tripulaciones para salir el sábado. Bien. En condiciones de vientos suaves, ¿sí? ¿Qué me va a convenir? ¿Generar más o menos bolsa en la vela mayor? Vamos a hablar solamente de la vela mayor ahora. Pueden abrir sus micrófonos y contestar si no saben. Entiendo que aumentar la bolsa. Claro, es decir, con vientos suaves, con vientos flojos, digamos, lo que necesito es fuerza, digamos, vamos a navegar con vientos suaves en una ceñida, ¿sí? Es decir, con vientos digamos, viento que viene más bien de la proa. Primera pregunta antes de eso, ¿con qué viento navega el barco? ¿El viento meteorológico, el viento real, el viento aparente? ¿Aparente? Correcto, el Real. viento aparente, ¿sí? El viento aparente, que es el viento que se forma por la combinación del vector de movimiento y de fuerza, es decir, el vector con su módulo, digamos, con su dirección e intensidad, del viento real, el viento meteorológico, más el viento, digamos, la dirección en la que estoy moviéndome y la velocidad en la que estoy moviéndome, ¿sí? El mismo ejemplo que hablábamos la vez pasada. Si yo estoy en una bicicleta, ¿sí? Parado en la plaza, charlando con alguien y tengo el viento de costado, siento el viento en la oreja, ¿sí? Tengo el viento del lado derecho, voy a sentir que el viento me está pegando en la cara del lado derecho. Ahora bien, me subo en la bicicleta y empiezo a pedalear, y ya no siento el viento en la oreja derecha, sino que lo siento en la cara, en plena cara, en la nariz, los ojos, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo empecé a moverme, entonces, y estoy llegando a una velocidad tal donde la composición del viento, el viento cambió de pegarme en la oreja, que era el viento real, a empezar a pegarme en la cara, ¿sí? Sin embargo, el viento meteorológico sigue siendo el de la derecha, ¿está? Pero el viento que yo percibo, de momento que me estoy moviendo,
es un viento aparente, que es el que me está pegando en la cara, ¿ok? Que se produce por mi movimiento. ¿Tá? Una bicicleta puede llegar a 30, 35 kilómetros por hora, con lo cual claramente el viento que voy a sentir, si el viento meteorológico es mayor a los 35 kilómetros por hora, lo voy a seguir sintiendo en la oreja. ¿Está? Pero como yo voy más rápido que el viento, lo siento claramente en la cara. Un barco no llega a 35 kilómetros por hora, a lo sumo llegará a 6 nudos, que serán con toda la furia unos 13, unos 12, 11 kilómetros por hora. Con lo cual, a esa velocidad, el viento que percibe el observador, el tripulante que está arriba del barco, es la composición de los dos vectores. Del vector del viento meteorológico, ¿sí? Y la composición del viento producido por su propio movimiento. ¿Está? Necesito... Supongamos. En este caso tengo, voy a dibujar por acá, ¿sí? Tengo de este lado el viento, el vector del viento meteorológico, ¿sí? Y después tengo el vector del viento del movimiento del barco, ¿ok? Es decir, el barco está yendo en este sentido, pero el viento que percibo es en este sentido. Supongamos que este es el viento, no sé, digamos de 4 nudos, ¿ok? Y acá yo tengo uno de 5, es lo mejor que puedo hacer con un mouse. La composición del vector del viento aparente va a ser la suma de vectores, es decir, va a ser este viento. Este de aquí, esto que es la suma de los vectores, va a ser el viento aparente, con lo cual el barco va a estar navegando con este viento, ¿sí? No con el viento meteorológico. ¿Está? Por lo tanto, si mi dirección era esta, con el barco parado, yo tengo el viento de través, porque voy a ir en esta dirección. Pero de momento que el barco comienza a navegar, empieza a acelerar, este vector, es decir, el del viento aparente, empieza a torcerse hasta que el barco llega a su velocidad máxima, ¿sí? Con lo cual, arranco con un viento aparente de través y las velas puestas como si fuera a navegar de través, pero me encuentro que a medida que el barco acelera, tengo que ir reconfigurando las velas para acomodarse al cambio de dirección y de potencia del viento aparente. ¿Ok? Por eso es que dijimos, con el barco parado, hizo las velas, pongo primera, es decir, las configuro para trabajar con este viento. Y a medida que el barco comienza a acelerar, este vector empieza a moverse, con lo cual acá ya tengo que cerrarlas un poquito más, ¿sí? Sigue acelerando, es decir, acá puse como si hubiera puesto segunda, ¿sí? El barco sigue acelerando, y tengo este vector, con lo cual tengo que volver a cazar un poquito más las velas, porque sigue acelerando, puse tercera, ¿sí? Hasta que llego a la velocidad máxima. Entonces voy a tener el viento aparente en esta composición, y voy a estar navegando casi en una ceñida, con el viento aparente a 45 grados del barco. ¿Ok? Este es el viento, este es el cambio del viento, y la razón por la cual a mí me obliga a, de momento que el barco va acelerando, a tener que ir ajustando las velas. Esos ajustes son centímetros que tengo que cazar cada escota, ¿sí? 5 centímetros, 3 centímetros, 10 centímetros, no mucho más, ¿eh? Es decir, lo suficiente para que la vela se vaya ajustando a la nueva posición del viento. ¿Ok? ¿Se entiende eso? Bien, con este viento, con el viento lateral, el barco parado, yo lo que necesito es que el barco venza su inercia, su velocidad cero, ¿sí? Es decir, tengo que mover la masa del barco, las 2, 3, 14 toneladas que pese este barco, las tengo que hacer que empiecen a caminar, ¿está? Con lo cual necesito fuerza, potencia, ¿ok? Esa potencia, si voy a navegar en ceñida, la creo dándole el mayor embolsamiento posible a la vela mayor y a la vela de proa también, ¿ok? Luego, a medida que el barco ya venció su inercia y empezó a caminar, ganó estropada, digamos, ganó velocidad, entonces ya no necesito fuerza, necesito acomodar un poco la situación. Primero reventar las velas, entonces lo que empiezo a hacer es
achicar el ángulo de las velas contra el viento para ir compensando este cambio de dirección, ¿sí?, del viento aparente, y voy reduciendo el tamaño de la bolsa para que se vaya adaptando a la dirección y velocidad del viento, ¿sí? De vuelta, el ejemplo del avión. El piloto, para hacer despegar el avión, lo que hace es estirar los flaps para generar mayor superficie. Los flaps no se extienden en el ala del avión en la misma línea del avión. Si uno se fija, es como que caen del borde del avión hacia el piso, ¿sí? Porque lo que está buscando es generar aquí, en su vela mayor, en el ala del avión, la mayor cantidad de embolsamiento de panza posible en el ala. ¿Ok? Nosotros en los veleros buscamos exactamente lo mismo. Entonces, para arrancar, lo que vamos a tratar es de generar acá una bolsa lo más grande posible que sea posible, y lo mismo en la vela de proa. ¿Ok? A medida que el barco va ganando velocidad, ¿qué voy a hacer? Y voy a ir aplanando eso. Lo aplano en la vela de proa, cazando la escota, lo aplano en la vela mayor, cazando la escota, voy a hacer que la baluma, si este borde se estire, ¿sí?, pierda algo de twist, pierda algo del torcimiento, ¿está? Con lo cual voy aplanando esa bolsa. ¿Está claro? ¿Se entiende? Si tengo mucho viento y necesito aplanarlo más, ¿qué voy a hacer? Bueno, ahí puedo empezar a jugar con la driza, sobrecasarla un poquito. Sobrecasarla de vuelta en un barco chico de 20, 25 pies es tirar de la driza 3, 4 centímetros, no mucho más, ¿eh? Es decir, eso es suficiente. ¿Ok? Lo mismo del Cunningham, el cabito este que está acá abajo. Si está, si no está, no lo hago, y si no lo quiero hacer, tampoco me esfuerzo en hacerlo. ¿Ok? Con eso voy a obligar a que la vela se aplane. Si tengo un stay-popel que puede ser cazado, entonces lo voy a cazar un poquito para obligar a la punta del palo a moverse hacia popa, a inclinarse, para que esta parte del mástil se vaya un poquito para adelante. De momento que esto se va para adelante, la tela se va a aplanar, es decir, pues la estoy traccionando. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Se entiende? Sí, creo. Bien, esto hay una sola forma de probarlo, que es empíricamente. El sábado, el próximo sábado, y de acá de en adelante todos los demás sábados, se lo vamos a ir pidiendo de a poquito. Le vamos a ir diciendo, mira la vela, ¿qué ves? ¿Qué te parece que le pasa? ¿Sí? Y entonces a partir de ahí vamos a ir corrigiendo cada una de esas condiciones. ¿Está? No hay otra forma de probar esto que no sea de esa forma. Bien, esto era lo que ya habíamos visto. Bien, esto era el Cunningham. El pujamero es este cabo que está aquí, en este extremo del mástil, es este cabito chiquitito, cortito que está ahí, que toma este puño, ¿sí? Este es el puño de escota, y va a algún aparejo, algo en la punta de la botavara, ¿sí? De ahí seguramente tiene o alguna bajada por algún lado que me lleva ese cabo de vuelta a la cubierta para que yo pueda manejarlo desde acá, o tiene algún aparejo, alguna manija o algo para poder cazarlo desde algún lugar de la botavara o del mástil. Si yo tiro de este cabo, ¿qué va a pasar? ¿Qué les parece a ustedes que pasa? Se aplana el pujamen de Se abajo. aplana el pujame, es decir, se va a aplanar esta sección de la vela. Con lo cual, la bolsa que hubiera tenido acá, el embolsamiento que hubiera tenido ahí, lo pierdo, ¿sí? Con lo cual, si quiero aplanar la vela, tiro del pujamero. Si quiero que logre embolsamiento, ¿qué hago? Libero el pujamero, lo suelto. Generalmente no es un cabo que tenga como las escotas, que la puedo regular y poner en más de un punto, ¿sí? En general el pujamero tiene 1 o 2 puntos, o casado o filado, ¿sí? O casado en un punto medio y filado totalmente. No es algo que se pueda regular al detalle en un velero de crucero, digamos, un velero recreativo. ¿Está? Bien. Stay popel, ya dijimos, si yo caso este stay, ¿sí? Lo que me voy a encontrar, Google que está hablando pavadas, este es un mástil, ¿ok? Derechito, ahí lo veo bien derecho.
Si yo caso el stay-popel, lo que veo es esto, que el mástil va a hacer una curvatura. ¿Ven la curvatura ahí en el borde, en el tope del mástil? ¿Sí? Y fíjense lo que pasó acá con el borde de la vela. Cambio mi puntero rojo. Este, que es el gratil de la vela, el borde de ataque de la vela, se curva hacia adelante. ¿Está? Entonces, este plano de la vela se me va a aplanar. Va a perder la bolsa que podía haber tenido en esa posición. Ahí está la vela de una forma, y si lo caso, veo la curvatura. Lo mismo le pasa al stay de proa, es decir, se va a estirar, se va a tensar o relajar en función de lo que haga con el stay-popel. ¿Ok? Escota y traveler. Bien, esto es, traigo mi puntero, este cabo de aquí, este aparejo ida y vuelta, ¿sí? Es la escota. En este caso, en el barco de Horacio el otro día, la escota baja directamente a la cubierta, ¿sí? Al cockpit. En este caso, cuando son barcos grandes, para dejar el cockpit libre, que no tenga ahí un traveler y un cabo que me está cortando el paso, se lo lleva al tope de la cabina, ¿sí? Tiene varios idas y vueltas porque esto es básicamente una polea. Lo que está haciendo es reducir, cada vuelta de esta me reduce la fuerza que tengo que hacer de este cabo para cazar la escota, es decir, me ayuda a cazarla. Por eso tiene estas 3 vueltas de polea, y en vez de, digamos, fijarlas a un único punto, la fija a 3 puntos para reducir la carga sobre la botavara, ¿sí? Para que si se rompa en un solo punto y no se rompa en uno de los 3, y se rompe uno solo, pierdo todo. ¿Está? Y después tengo el traveler, que es esta guía de acá, donde corre este carrito que tengo acá, ¿sí? Es decir, la base de la escota baja a este traveler. Se llama traveler porque va de un lado al otro, ¿sí? Que lo que me sirve es para llevar o traer el carro de la escota hacia la posición en la que a mí me convenga. Lo ideal sería que yo ajuste la escota, ¿sí? Y mueva el traveler a un punto tal donde me quede debajo de la vertical de la botavara. ¿Está? Es decir, si la botavara queda un poquito corrido de la línea de crujía hacia sotavento, es decir, hacia el lado donde está yéndose el viento, entonces voy a correr el traveler hacia ese lado y ajustar la escota para que quede en su posición. De momento que necesito hacer que la vela pierda presión, pierda fuerza, entonces filo traveler, suelto el traveler en lugar de soltar la escota. ¿Está? Eso es más, puede llevar un poquito más de trabajo y de concentración para el timonel, el trimmer, la persona que esté tripulando, pero es bastante más cómodo, porque si yo necesito filar para que la vela pierda presión, porque me entró una racha, el barco se acostó, y bueno, para no navegar acostado durante 2-3 segundos, lo que hago es libero el traveler, de momento que pasa la racha, vuelvo a cazar, es decir, libero el traveler, es decir, suelto esta mordacita que tengo acá, el traveler se va a ir, la vela va a perder presión, se va a ir con el traveler, pasó la racha, vuelvo a cazar el traveler y tengo la vela otra vez configurada en la posición en la que estaba. Si en lugar de haber filado el traveler hubiera filado la escota, hubiera pasado lo mismo, la vela hubiera perdido presión. Pero después tengo que otra vez cazar la escota y buscarle nuevamente el punto donde estaba perfectamente trimada antes de que llegue la racha. ¿Sí? Con lo cual me obliga a trabajar un poquito más. De vuelta, para alguien habituado, ese trabajar un poquito más son segundos, ¿sí? Sin embargo, con el traveler, trabajando con el traveler, si se acostumbran a eso, esos segundos no existen, ¿sí? Directamente los manejan derecho del traveler. Otro detalle acá es este, que es el van, ¿sí? En este caso, el cabo del van, que es este que está aquí, sigue existiendo, y acá lo tiene asociado a un pistón, ¿sí? Este pistón lo que hace es evitar que la botavara se caiga, ¿sí? En otros barcos donde no hay pistón, lo que hay es un cabo que va desde la punta de la botavara hacia el tope del palo. Ese cabo se llama mantillo, ¿sí? Cuando tengo este pistón, el mantillo no me hace falta, directamente lo evito. Y después lo que tengo que hacer es cazar el traveler para obligar a la botavara a bajar. ¿Está? ¿Qué más tengo acá que vea? Bueno, molinete chiquitito acá, molinete de drisas, ¿sí?
y estos que están acá, que son los stoppers. ¿Ok? Bien, esto es lo que decíamos en los barcos de regata, todos esos stoppers suelen estar acá al medio, ¿sí? Todos juntos, que es lo que llama el piano, le dicen el piano. Entonces el pianista, el que maneja el piano, lo que hace es soltar y habilitar cabos a medida que el resto de la tripulación lo necesita. Bien, esto es el twist de la vela, la curvatura de la vela de la que hablábamos la otra vez. ¿Por qué es necesaria esta curvatura? ¿Se acuerdan? Porque a diferente altura tenés diferentes velocidades de viento. Correcto, tengo diferentes velocidades de viento a diferentes alturas. ¿Sí? Acá se ve una vela real con la curvatura que tiene ese twist, esa curvatura que tiene la vela. ¿Qué sucede? Esto lo vimos en meteorología. El viento a nivel de la superficie, en esta zona, digamos, aquí abajo, ¿sí? En los primeros metros de la superficie del agua hacia arriba, el viento meteorológico, el que circula, ¿sí? Choca, digamos, está en rozamiento con el agua, ¿sí? Con lo cual, de momento que está en rozamiento, detiene su velocidad, corre a una velocidad un poquito más lenta que el viento que está aquí a 8, 10, 12 metros de altura en el tope del palo, donde acá no tiene rozamiento de nada, lo sumo va a chocar contra el palo y la vela, pero después no tiene nada que lo frene, ¿ok? Habíamos visto en meteorología que de momento que el viento se frena, digamos que es afectado por el rozamiento, no solo se frena, sino que también cambia el efecto de Coriolis. Y el efecto de Coriolis lo que hace es cambiarle la dirección al viento. Se la cambia en grados, ¿sí? En pocos grados. Entonces lo que tengo que hacer es, a nivel lo más cercano a la superficie, orientar la vela de una forma y más arriba orientarla a la dirección del viento que tengo más arriba. ¿Cómo demonios sé qué dirección tiene el viento en esta altura y qué dirección del viento tiene en esta altura más cercana a la superficie? Viendo los catavientos, estos pelitos, lanitas, telitas que tienen las velas a diferentes alturas, ¿sí? Que lo que me van a estar marcando es cómo sale el flujo de aire de la baluma, ¿está? Y lo que voy a hacer es subir, dejar ir hacia arriba la botavara o cazarla en función de cómo están orientados estos pelitos. Supongamos que tengo la vela como está aquí, ¿sí? Voy a ver que los catavientos de abajo, probablemente es una situación hipotética, supongamos que los catavientos de abajo están perfectamente orientados, es decir, están volando siguiendo la línea de la vela, ¿sí? Y los de arriba los veo que se me están torciendo hacia sotavento, es decir, estos catavientos de acá arriba, en lugar de estar flameando junto con la vela, es decir, siguiendo la línea de la vela, se me tuercen a sotavento, es decir, tengo el viento de este lado, se me tuercen de este lado. Significa que acá arriba tengo demasiada presión de viento y está saliendo mal de la vela, entonces lo que necesito es darle mayor twist, mayor torcimiento acá arriba. ¿Qué hago? Tomo el cabo del van y lo filo, lo suelto. Lo que va a hacer entonces es que la botavara va a subir un poquito, ¿sí? El borde de la vela se va a abrir, ¿está? Y voy a empezar a ver que estos catavientos de arriba van a empezar a flamear con la línea de la vela, ¿está? Y voy a ver que esta línea azul, que se llama banda de profundidad, si yo la veo que estoy parado acá abajo, ¿sí? Y miro para arriba, voy a ver con estas líneas azules la profundidad de la vela, voy a verle la bolsa a la vela, ¿está? Si acá, en esta situación, veo que estos catavientos se me siguen torciendo hacia afuera, ¿qué debería hacer? Pregunto. Cazar el... Fíjate acá, se torcían hacia afuera, solté la botavara. Se me siguen torciendo hacia afuera, tengo que soltar un poquito más la botavara. Si se me tuercen hacia adentro, entonces significa que la solté demasiado y tengo que cazar un poquito el bang para bajar la botavara. Es decir, tengo que ir buscando ese punto. De vuelta, son centímetros, ¿eh? No necesariamente tengo que filarla toda o cazarla a 1 metro. Son en barcos chicos como los nuestros, me refiero 20, 25, 30 pies,
Son centímetros de cabo los que tengo que soltar o cazar, no mucho más que eso. Con esos pocos centímetros van a ver inmediatamente un cambio en la forma de la vela, es decir, cómo responde la vela y cómo responde el barco. Bien. Bueno, esto era otra navegación en oreja de burro, ¿sí? Vela para un lado, vela para el otro. En este caso, esta vela no tiene un tangón puesto, ¿sí? Solo tiene la oreja, digamos, las orejas de burro bien abiertas. Esta vela bien estirada hacia adelante. Busco mi puntero rojo otra vez. ¿Dónde estás? Acá. Esta vela bien estirada adelante, se ve acá que está apoyada en el obenque, ¿no? ¿Sí? Con lo cual está bien tirada adelante. No hay ningún problema que la vela apoye en el obenque, no va a pasar demasiado. Traten de que no apoye la botavara en el obenque, ¿sí? Pues ahí sí le va a estar golpeando ya un material rígido, pero digamos, si en este caso está apoyada en el obenque, no es grave. De última, acá los obenques que están trabajando, es decir, los que están amurando al mástil, ¿cuáles son? ¿Estos o estos? De babor. Los de babor, ¿No? estos, ¿sí? Tengo la botavara de este lado, significa que el viento está empujando de este lado. Los obenques, si yo me voy a esta posición, a la posición que está este señor acá, y toco estos obenques, lo voy a notar que están tensos, rígidos. Y si toco los del otro lado, están un poquito flojos, ¿sí? Porque el barco, digamos, el palo está sostenido por estos, ¿ok? Estos son los que están aguantando la fuerza del palo. Por eso se dice que el barco está amurado, sostenido de la banda de babor, ¿sí? Siempre del lado del que entra el viento. Eso es lo que llama el concepto de amura. ¿Está? Y esta una Génova bien pasada del otro lado, corriendo acá bien viento en popa. Esto es un freno de botavara, ¿no? Esto no necesariamente se ve en todos los barcos, ¿sí? Esto es para evitar la trasluchada de la botavara que pase violentamente de un lado al otro, ¿sí? Y esto es la toma de rizos, ¿ok? Es decir, bajo la vela, le achico paño, ¿está? ¿Cuándo necesito bajar la vela? Es decir, achicarle paño cuando tengo demasiado viento, es decir, necesito sacarle potencia al barco, porque está navegando muy escorado, muy fuerte, entonces necesito achicar la cantidad de vela que tiene, entonces lo que hago es eso. Para hacer esto lo que hago es, primer paso, tomar un rizo, suelto la driza, ¿sí? La driza es el cabo que me permite izar la vela, la suelto, ¿ok? Dejo caer la vela hasta donde tengo el primer punto de rizo, que lo tengo acá, tengo el cabito acá, ¿sí? Tomo ese cabo, lo hago firme al punto que sea en la botavara, y en proa, acá también me voy a encontrar con un anillito, ¿sí? Ahí se ve apenas. Se ve acá que tiene un cabito cortito, ¿lo ven ahí? ¿Sí? Sí, se ve. Bien, ese es el que está tomando el primer rizo, con lo cual lo que hizo fue hacerlo firme a la gancera, es decir, al herraje que tengo aquí adelante en el punto de la botavara, y ahora lo que está haciendo es terminar de cazar este de acá, ¿sí? Para terminar de bajar. Una vez que tiene hecho firme, tomó un nudo acá y afirmó este del otro lado, entonces ahí de vuelta vuelve a izar la vela, es decir, a tensar otra vez la driza. Y le va a quedar una vela plana con varios metros de menos, ¿ok? Con lo cual achicó el tamaño de la vela. ¿Sí? Fíjense el tremendo parche de aguante, digamos, de resistencia que tiene esta vela acá, ¿no? Bien, estas son las famosas bandas de profundidad, ¿sí? Si yo las miro de abajo como en esta posición, acá estas líneas me permiten apreciar cuál es la curvatura que tiene la vela. ¿Está? Esa banda de profundidad lo que me da es la perspectiva de cómo está la curvatura de la vela. Veo que tiene la panza acá, digamos, en su sección media hacia adelante, ¿sí? Estos cabitos que cuelgan acá son los famosos matafiones, es decir, una vez que tomo el rizo
que bajo la vela esté este punto, estos cabitos son simplemente para poder atar los pliegues de la vela a la botavara y que no me queden flameando al costado de la botavara. Son más bien estéticos, no cumplen ninguna función en cuanto a trimado. ¿Ok? Bien, no mucho más sobre esto. ¿Dudas? Este es el famoso gancho de la gansera donde donde se engancha la vela cuando toma un rizo. Y este es el hoyadito, el hoyahue, el ojal que engancho a este ganchito de acá. ¿Ok? Eso si no tengo un aparejo para tomar los rizos. Bien, ¿preguntas? ¿Dudas? Bueno, el sábado vamos a ver todo eso.